¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos a 29 de mayo 2025. Aquí Robert Gregory of the Pines. Bienvenidos a Ubi Monumentum. Este es un canal que, que tiene como propósito recordar, traer a la memoria cuestiones del pasado de la iglesia, más bien la presencia del Espíritu Santo en el transitar de la historia del pueblo de Israel, de la humanidad y de la Iglesia Católica, ¿no? Y también, pues, dónde está presente el Espíritu hoy en día, ¿no? Y pues también esto visto desde momentos históricos importantes, pero también productos culturales, por así decirlo, ¿no? Lo que tradicionalmente se conoce como cultura, arte, música, arquitectura, baile y bueno, otras cosas. Espero que les guste el contenido de este capítulo. Denle like, denle suscribir, denle like, denle compartir y pues bienvenidos. Esta es la segunda parte. No sé si voy a hacer otro capítulo al respecto. Bueno, sí. Por lo menos uno más. Donde habla de la música, ¿no? El capítulo anterior empezamos a repasar el arte desde el principio, ¿no? ¿Dónde se empezó a ver el arte en la Biblia, ¿no? En la historia del pueblo de Israel, narrada desde la Biblia. Entonces empezamos a ver pues a un hombre que fue llamado como el padre de todos los pues los músicos, ¿no? Entonces, y desde ahí les dije que quería llegar a este capítulo, quería hablar del rey David y ya finalmente estamos ahí. Entonces yo les quiero compartir ese entusiasmo y también les quiero dejar una tarea para que dejen en los comentarios, ¿no? Quiero que me compartan lo que en su opinión refleje lo que yo voy a describir aquí, ¿no? Que a mí, la verdad, en serio, me entusiasma mucho. Digo, o sea, desde que lo leí hace años, dije, yo quiero encontrar esto, ¿no? Yo quiero escuchar esto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces voy a hablarles primero del rey David, ¿no? Así como que para los que no conozcan bien quién es él y un poco de su historia, ¿no? Voy a platicarles muy poco de su historia, así un poco rápido, ¿no? Porque es un personaje que a mí me gusta bastante. Y entonces, a lo mejor en otro canal, en otra serie, hablo más de él, ¿no? Bueno, primero, pues a saber, el rey David, sus hazañas y sus historias, todo, principalmente está en Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel de la Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 16 en adelante, y Segunda de Samuel. Ok, y entonces ahorita les voy a leer una parte que a mí me llamó la atención, igual desde que la leí, que me enseñó también un maestro, en 1 Samuel 16-19. Ok, se los voy a leer. Entonces, bueno, aquí voy a presentar otro personaje, Saúl. Saúl fue rey de Israel antes de David, ¿no? El pueblo de Israel ya estaba pidiendo un rey, todas las naciones tienen rey, necesitamos un rey, y Dios eligió a Saúl. Ok, entonces aquí está hablando sobre él. Y era alto, y era galán, era guapo. Ya después fue decayendo, eso es otra historia, pero entonces Saúl mandó mensajeros a Jesé para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. David era ovejero. Y Jesé envió a su hijo David a Saúl. Con él envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesé, rogándole que dejara a David con él, porque le había agradado mucho. Así que, cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl,
David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Entonces, bueno, pues esto está interesante, ¿no? O sea, la Biblia describe como un espíritu maligno se apoderaba de Saúl, y era que, pues ahí es cuando llamaba a David. David llegaba al rescate y por medio de la música, por medio del arpa, pues Saúl se tranquilizaba, ¿no? Fuera un espíritu maligno, o fuera ansiedad, o fuera lo que sea, Saúl se tranquilizaba. Bueno, esto es como un pasaje que sí les quería compartir porque me parecía interesante. Y ahorita nomás les voy a decir un poco más de su historia de David. David es lo que más conocen del rey David es su pelea contra Goliat, ¿no? Él fue el que peleó contra Goliat y se lo echó, ¿no? Le aventó una piedra y luego lo cortó la cabeza a un gigante. Eso es lo más famoso de él, ¿no? Lo que más se cuenta de él. Y pues algo curioso, porque mencioné a Saúl, ¿no? Después la relación entre David y Saúl se rompió. ¿Por qué? Pues aquí, él, después de que mató a Goliat y siguió en batalla, el pueblo alababa a David, ¿no? Gritaban, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. O sea, 1000 hombres, 1000 Saúl, 10,000 David, ¿no? Pues lo empezaron a gritar por las calles. Y entonces la Biblia dice que a Saúl le dieron celos, ¿no? Esto pues ya más adelante empezó una persecución de Saúl hacia David. David se tuvo que ir con los enemigos del pueblo de Israel, ahí esconderse. Y en más de una ocasión David tuvo oportunidad para pues matar a Saúl, ¿no? Lo tenía ahí frente a él, dormido incluso en alguna ocasión, y David no lo toca, ¿no? A pesar de que Saúl lo quería matar a David y que lo estaba persiguiendo y se echó a todo el pueblo de Israel contra David, David tuvo oportunidad de matarlo, de vengarse, y no lo hizo, ¿no? Ahorita me acordé, no sé dónde lo puse, pero la Biblia dice que David tenía un corazón como el de Dios, ¿no? Entonces esto pues siempre me gusta decirlo, porque David no fue no tuvo una vida ejemplar. No tuvo una vida ejemplar. Entonces la Biblia ahí no dice David tuvo la vida perfecta. No, David tenía un corazón como el de Dios. Y en acciones como estas, donde no le hacía nada a Saúl, pues es donde más lo veo yo, ¿no? Entonces, bueno, Saúl ya más adelante se equivoca, hace algo que no le agrada a Dios, y David es proclamado rey, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en donde David decide trasladar el arca de la alianza, ¿no? Pues esa arca que Dios mandó construir al pueblo de Israel como representación de su pacto, y pues era algo muy sagrado, ¿no? Muy sagrado. Incluso creo que sí, en más de una ocasión. ¡Ay! en más de una ocasión, mejor lo dejo así. En más de una ocasión tocaron el arpa y se moría la gente. No era tan santa el arca que la gente con solo tocarlo, y personas que no tenían no tenían ese rol, no tenían ese permiso de tocarlo, pues morían, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este pasaje. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, cantando y danzando, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos, ¿no? No sé si aquí se va a mencionar en alguna parte, pero, o sea, David eligió instrumentos específicos para alabar a Dios, ¿no? Ahí sí no estoy seguro, no lo investigué si él los construyó, si él los inventó, no lo sé. Pero, o sea, como que sí fueron elegidos. Y entonces, aquí en 2 de Samuel 6, la anterior no puse cita, una disculpa, pero en 2 de Samuel 6 se los voy a leer, porque este es un pasaje también interesante, ¿no? Donde me gusta porque habla de esta relación de cómo vivía la alabanza David, ¿no? Cómo la vivía.
cómo la expresaba. Y los efectos de esto, vamos a ver, 2 Samuel 6:14 al 21. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Gritos de alegría y toque de trompetas. Con todas sus fuerzas, gritos de alegría, toque de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, que era su esposa, la hija de Saúl se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. Un profundo desprecio por él. Así como que lo vio y dijo, pues ¿qué hace este brother ahí haciendo el ridículo, ¿no? Es lo que imagino. También David volvió a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David le respondió, es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él, o sea, como un acto de agradecimiento, ¿no? Pero aquí resalto también delante de él, no delante de los hombres, delante de él. Entonces por eso, y aún me humillaré más que ahora, por eso no le importaba la humillación, porque lo hacía delante de Dios. Y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Entonces, bueno, sí, este pasaje me gusta mucho porque pues David sufría consecuencias, ¿no? Por esta efusión, este amor que sentía hacia Dios, y lo expresaba, esta forma en que vivía la música, lo hacía con todas sus fuerzas, con alegría. Pues su esposa dijo, no, pues estás haciendo el ridículo. Pero David sabía que él lo hacía para Dios. Entonces, bueno, otra cosa que me gustaría resaltar, ya el de Rey David, para terminar como esta parte de su historia, que bueno, ahí no acaba, pero hay muchas cosas más interesantes. Algo que me gusta mucho es que un día pues murió Saúl y también Jonatán, que era hijo de Saúl, y Jonatán y David eran como hermanos, se amaban como hermanos profundamente. La Biblia pues es muy clara al respecto. Y Jonatán tenía a su hijo Mefiboset, ¿no? Que era inválido de los 2 pies. Y entonces David un día dijo, no, pues, ¿qué descendencia queda de Jonatán? Y estaba Mefiboset. Y entonces, pues David lo trató como si fuera parte de su familia, ¿no? Comía con él y todo, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre tomé esa historia como un ejemplo de yo, en honor a quien amé, que a lo mejor ya no está conmigo, o incluso en honor a quien amo ahora, yo respeto y amo y trato bien a, pues, personas cercanas o personas amadas por esa persona que yo amo, ¿no? Entonces, bueno, y ya, la historia que sí falta, que es buenísima, es entre David y Betsabé, otra mujer que tuvo David, pero bueno, eso ya no me voy a meter ahí porque ahorita nos vamos a concentrar en la música. Perdonen por dar tantas vueltas. Ahora, en primera ya acabamos con lo que dice primera y segunda de Samuel, que bueno, que yo quería resaltar acerca de la historia de David. Ahora voy a compartirles pasajes, versículos de los libros de Crónicas, también del Antiguo Testamento, donde nos dan muchos detalles de cómo se vivía pues el servicio de alabanza en tiempos de David y posterior en los tiempos de su hijo Salomón. Entonces está padrísimo. Veamos. Primera Crónicas 15, 16 al 24. También ordenó David a los jefes de los levitas que, bueno, los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Eran pues una tribu de Israel, una tribu de las 12, y los levitas eran pues la tribu de los sacerdotes, ¿no? Entonces, también ordenó David a los jefes de los levitas que entre los de su tribu nombraran cantores que fueran con instrumentos musicales, salterios, arpas y platillos, y los tocaran con entusiasmo en señal de alegría.
Ok, otra vez, entusiasmo, alegría, ¿no? Y otra vez menciona los instrumentos. Los cantores Emán, Asaf y Etán estaban encargados de hacer sonar los platillos de bronce, platillos, ¿no? Zacarías, Asiel, Semiarmot, Yehiel, Uní, bueno, y otros, tenían salterios para tocar a la manera elamita, mientras que Matías, y menciona a otros, tenía arpas para tocar a la manera siminita. Eso no investigué, que es una disculpa. O sea, ¿a qué se refiere la manera elamita o siminita? Si alguien sabe, coméntenlo. Introduciendo el canto. Que Enanías, jefe de los levitas, encargados del transporte, era el que lo dirigía, pues era muy entendido, ¿no? Entonces, y aquí lo puse como en bold en mis notas, ¿no? O sea, pues sí, la Biblia, y lo voy a poner más adelante también, o sea, sí nos invita a hacerlo bien, ¿no? Y aquí dice la Biblia, o sea, David elegía a gente entendida, ¿no? Eso también lo dijo en el capítulo anterior, ¿no? O sea, gente donde pues es muy notorio que Dios les dio ese talento, ¿no? Los porteros del arca eran Berequías y el Caná, y los sacerdotes, Sabanías y menciona otros, eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Jeías también eran porteros del arca, ¿no? Entonces, mencionan los instrumentos, mencionan los roles. Y aquí en Primera Crónicas repite la historia con Mical, ¿no? La que se burló de David. Luego en Primera Crónicas 23. Siendo ya David un anciano y de edad avanzada, nombró a su hijo Salomón como rey de Israel y reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba, y al hacer la cuenta resultó que su número era de 38,000 varones. De estos se destinaron 24,000 para dirigir la obra del templo, 6,000 para ser oficiales y jueces, 4,000 para ser porteros y otros 4,000 para encargarse de alabar al Señor, 4,000, con los instrumentos musicales que David había mandado hacer con ese propósito. Aquí está lo que les dije, ¿no? David los repartió en grupos según los hijos que había tenido: Levi, Gersón, Coehat y Merari. No creo que lo esté pronunciando bien. Entonces aquí como que lo que me llama la atención es pues cómo cómo se dividían en roles, en turnos, ¿no? Y tanta gente para alabar al Señor, ¿no? Primera Crónicas 25. El anterior fue 23, ahora 25 del 1 al 8. Ok. Luego David y los jefes de los servicios religiosos asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán y Jeduntún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Esta es la lista de los que estaban ocupados de esa labor. Entonces aquí puse esto porque me llamó la atención lo de mensajes proféticos, ¿no? Tratando de investigar pues ¿qué podría significar eso? Bueno, los profetas de Israel eran profetas porque compartían algo que profetizaban, algo que iba a suceder en el futuro, ¿no? Y así la Biblia dice que puedes distinguir a un profeta real de uno no real. Pues uno real se cumple lo que va a decir, ¿no? Pero también eran profetas porque decían lo que estaba mal en la sociedad en ese momento, ¿no? Lo podemos ver en Isaías, en Miqueas, ¿no? Yo creo que en todos. Decían lo que estaba mal de las injusticias que estaba sucediendo en la sociedad, en el pueblo de Israel, y también de todo lo que no estaban siguiendo los mandamientos de Dios, ¿no? Pero también profecía, mensajes proféticos, en mi opinión, también puede ser así como pues mensajes pues como de inspiración divina, ¿no? Así como no necesita ser como algo que va a suceder en el futuro o un juicio acerca de lo que está mal en la sociedad, sino también como decir las verdades, ¿no? Del amor de Dios, de sus obras, de sus promesas. Entonces, bueno, me llama la atención esto de mensajes proféticos, ¿no?
Y de cierta forma en el mundo evangélico y también en el de la música católica, pues sí sigue sucediendo esto en el sentido de que bueno, los evangélicos lo llaman, ¿cómo lo llaman? Música espontánea, spontaneous worship, alabanza espontánea, ¿no? En donde pues en términos yaceados es como pues improvisar, ¿no? Improvisar sabiendo, queriendo, orando, que Dios te inspire en ese momento, ¿no? Bueno, en 1 Crónicas 25:2, de los hijos de Asaf los menciona, igual, comunicaba mensajes proféticos. Los 6 hijos de Jedutún los menciona, también comunicaba mensajes proféticos acompañado de arpa para dar gracias y alabar a Dios. Los hijos de Emán los menciona. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del servicio del rey, según las promesas de Dios que le había hecho de que lo haría muy poderoso. En efecto, Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. A todos ellos, 14 hijos y 3 hijas, o sea, 17. A todos ellos los dirigía su padre cuando cantaban en los servicios religiosos del templo acompañados de platillos, salteros y cítaras. Entonces aquí como que un grupito de, ¿cuántos dijimos? 17 dirigidos por el padre, ¿no? Entonces eso está bonito. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. El número total de músicos expertos, incluyendo a sus otros compañeros instruidos para cantar al Señor, era de 288. Aquí tampoco hice un análisis porque anteriormente habíamos mencionado la frase de 4000, aquí 288. No hice un análisis como para diferenciar, pero bueno, 288 también se me hace bastante. Entonces se repartieron por suerte los turnos del servicio entre todos, fueran mayores o menores, maestros o aprendices, ¿no? Entonces también había aprendices, no gente que quería instruirse en el arte. Y bueno, aquí lo que me llama la atención, que había turnos, ¿no? Porque no podían estar los mismos cantando tantas veces, todo el tiempo. Entonces, pues había turnos. Bueno, ya casi acabo con los pasajes. Pero este es el que voy a decir ahorita, es como el que más me llama la atención. Está en Segunda de Crónicas 5, 11 al 13. Segunda de Crónicas 5, 11 al 13. Aquí ya está describiendo algo que sucede cuando Salomón ya era rey, después de David, hijo de David. Entonces así dice: los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, Emán, Jedutún, junto con sus hijos y demás parientes, estaban de pie al este del altar, vestidos de lino, ¿no? Entonces, aquí está como poniendo el escenario, ¿no? Salieron, se purificaron los levitas, ¿no? Que eran parte de la tribu de sacerdotes. Menciona a Asaf, Emán y Jedutún otra vez, con sus hijos y parientes, ¿no? Y vestidos elegantemente. Y con los instrumentos, luego dice, tenían platillos, salterios y arpas. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Imagínense eso, 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Imagínense. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz, ¿no? Para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Y lo voy a repetir. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube. El templo del Señor se llenó de una nube. Y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Imagínense. No, es que, o sea, a ver, lo primero, tanta gente, ¿no? Tantos músicos dirigidos, ¿no? Por gente experta, entendida. Trompetas, que a mí me encanta eso de las trompetas. Esa frase, alaben al Señor porque Él es bueno, ¿no? Y luego
En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube, ¿no? El capítulo anterior mencioné una nube también, según yo. Sí, según yo. Bueno, X. Se llenó una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto porque la gloria del Señor había llenado el templo. O sea, imagínense. Bueno, ¿cómo habrá sido eso, no? ¿Se veía algo? ¿Se sentía en el corazón? No lo sé. Pero entonces, bueno, esto lo voy a recordar al final, pero yo quiero que me recomienden en los comentarios lo que más asemeje álbumes o canciones, así links de YouTube o de Spotify, que más asemejen a lo que, o sea, sí, o sea, lo que más asemeje a lo que se está escribiendo aquí. Al menos esa sensación. Bueno, luego en 2 de Crónicas 7. Bueno, aquí nomás no voy a leer nada, pero ahí Salomón ora cuando acaba de construir el templo. Porque David tenía este anhelo de construir el templo para Dios, pero Dios le dijo, no, tú no, porque ya, o sea, estás manchado de sangre, ¿no? O sea, tantas batallas, tantas guerras, lo va a hacer tu hijo. Entonces Salomón lo terminó de construir, bellísimo, ¿no? Se menciona otra vez los instrumentos de David. Se menciona también que cantaban porque su amor es eterno. Porque su amor es eterno. Y bueno, ya más adelante en Crónicas, ya murió el rey Salomón, vinieron otros, y llega Ezequías, ¿no? O sea, entre Salomón y Ezequías, tengo entendido, se interrumpió el culto. Y llega Ezequías, lo restablece y usa los instrumentos de David otra vez. Y luego también la Biblia lo menciona en el libro de Nehemías. No estoy seguro cuántos años después fue esto. El templo lo habían destruido. Nehemías se encargó, por un anhelo, por una invitación de Dios, se encargó de reconstruirlo. Noche y día trabajaron en construirlo, lo hicieron en tiempo récord. Y menciona que pues, restablecieron el culto con los instrumentos de David también. Y entonces ahora voy a leer 3 pasajes más para terminar. Salmos 86:12. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Con todo el corazón, eso es lo que quería resaltar. Ya lo habíamos dicho varias veces, con todo el corazón. Salmos 33. Den gracias al Señor al son del arpa, cántele himnos con música de salterio, cántele un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. Toquen con arte al aclamarlo, ¿no? Entonces aquí lo estoy poniendo también por cántele un nuevo canto, o sea, como que Dios, yo creo que se deleita en que pues hagamos cantos nuevos y que lo hagamos con arte, ¿no? Pero bueno, va a haber una reflexión al final acerca de esto, ¿no? Porque sí estoy poniendo énfasis en que son entendidos, son expertos, que lo hagan con arte. Entonces va a tener una reflexión final sobre eso. Isaías 29:13. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Entonces lo puse porque, regresando al corazón, ¿no? Me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces aquí como enfatizar la importancia de que cuando cantemos, cuando alabemos, lo hagamos de todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, realmente alabándolo, ¿no? Y aquí Isaías, no me acuerdo el contexto, pero lo más seguro es que al decir su corazón está lejos de mí, es como diciendo, pues sí me honras con la boca, pero mira tu vida, ¿no? Mira cómo tratas a los demás, mira cómo tu hipocresía, no lo sé, ¿no? Entonces, no solo es hacerlo de todo corazón, sino también revisar nuestro corazón si lo honramos solo de labios de fuera o también con nuestra vida, ¿no? Apocalipsis 7. Y ya con este es el último. Después de esto miré y vi una gran multitud de toda el Apocalipsis. Para los que no sepan, es el último libro de la Biblia, ¿no?
justo una profecía del apóstol Juan. ¿Ok? Después de esto miré y vi a una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, ¿no? Multitud. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. El Cordero es Jesús. Y eran tantos que nadie podía contarlos, ¿no? O sea, como la arena, la arena del mar, como el cielo infinito. Nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. De blanco. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces imagínense estar en ese momento, tanta gente que no se puede contar, y todos gritando con fuerte voz, ¿no? Y de todas las naciones, ¿no? O sea, ¿se imaginan estar en ese momento? Y bueno, ya como mis highlights, ¿no? Las cosas que quisiera resaltar, ¿no? Y por qué me entusiasmó y por qué quería compartir esto. Pues número uno, no sé, o sea, a mí me llamó la atención pues este énfasis en los instrumentos, ¿no? Arpas, salterios, panderos, castañuelas, platillos de bronce, trompetas, cuernos de carnero, de cacordio, aplaudiendo también en otras partes, ¿no? Entonces yo por un tiempo como que traté de buscar algo con voces, con esas voces, o sea, o tantas voces, ¿no? Que dijeran salmos, ¿no? Y que usaran los instrumentos de David, ¿no? Yo creo que no lo voy a encontrar. Y no creo, Dios no creo que Dios, sí, lo voy a afirmar, o sea, Dios no está peleado con que usemos otros instrumentos, ¿no? Pero bueno, ciertamente creo que el arpa es un instrumento muy apropiado, las trompetas también, ¿no? Pero hoy en día tenemos otros instrumentos que pues, no tenían en ese momento y que pienso que también son apropiados, ¿no? En el próximo capítulo vamos a hablar, no sé si en el próximo o en dos adelante, qué es lo que dice la iglesia sobre la alabanza dentro de la música dentro de la liturgia, ¿no? Dentro de la misa. Bueno, el segundo punto es sentir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno siente o lo que expresa, ¿no? Recuerden, o sea, gritos de alegría, entusiasmo, con todo el corazón, ¿no? Y también así como un subpunto, no de labios para afuera, ¿no? Entonces, cuidando nuestra vida, y no hacerlo para agradar a otros, sino hacerlo para Dios. Entonces, como tener eso muy consciente. Luego el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la música en un contexto religioso, ¿no? Perdonen. Calmar el espíritu, como vimos en el primer pasaje que leí, donde Saúl, pues, con el arpa de David se calmaba. Dar gracias, alabar, dar a conocer sus obras y profetizar, ¿no? Como compartir estas inspiraciones, ¿no? De las verdades de Dios. Cuatro cosas que quisiera resaltar, pues que eran músicos expertos, entendidos, ¿no? Que había roles, había rotación y que eran tantos, ¿no? Recuerden, 4,000 o 280, 100 y tantos, y luego en Apocalipsis que ni se podían contar. Entonces, no sé, es como algo que quería compartir. La quinta cosa, todos a una sola voz, con arte, con todo el corazón y un canto nuevo. Yo creo que lo que me importa aquí resaltar más es lo de todos a una sola voz. Y eso lo resalto porque muchas veces en los coros como que pues es normal en un contexto artístico, ¿no? Humanos como somos, que uno quiera resaltar sobre el otro, ¿no? Pero yo me gustaría compartir este concepto, ¿no? De cantar, de alabar a una sola voz, ¿no? Con un solo corazón, con un mismo sentir, como dice más adelante en las cartas, no referente a la alabanza, pero a todos a una sola voz. Eso me encanta. El sexto punto. Bueno, y aquí es como la reflexión, porque hice mucho énfasis en que sean expertos, entendidos.
Aquí puse experiencia, cantos feos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha tocado estar en pues un contexto religioso, ya sea en una misa o una plática donde se canta una alabanza donde pues los músicos no son expertos ni entendidos ni lo hacen con arte, ¿no? Pero sí lo hacen con todo el corazón. Y yo no creo sinceramente que Dios viéndolos diga, sáquese, ¿no? O no me gustó. O sea, yo creo que sinceramente que Dios se fija en el corazón y está igual o más deleitado de ver a sus hijos alabarlo, aun cuando su voz sea horrible y lo estén haciendo muy mal, ¿no? Entonces, bueno, sí, quería compartir eso, pero no quita que, pues sí, que siempre queramos hacerlo bien, con excelencia, con arte, con entendimiento. Bueno, y el séptimo punto es que, pues, quien participe en ministerios de alabanza, pues no tenga miedo a humillarse, ¿no? Porque lo hace delante de él, delante de Dios, no delante de los hombres. Y entonces, bueno, eso, pues yo quería compartirles eso, no sé si ya lo habían leído, qué les pareció, coméntenme y sobre todo, por favor, compártanme, pues, eso que ya ven esos pasajes que leí donde la gloria del Señor llenó el templo, ¿no? Y con toda, o sea, no sé, compártanme algo que más se asemeje a lo que se imaginan el pueblo de Israel estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Música que prepare el corazón para esa intimidad con el Señor, ¿no? No lo sé. ¿Qué música me pueden recomendar? Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Denle like, subscribe, compartan. Por favor, comenten y síganme en los otros canales. Los voy a poner en la descripción. Muchas gracias y buenas noches.